Tenemos un par de muy breves comentarios. El primero es que ayer se celebró en el G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, un draft, un sorteo de jugadores. ¿Por qué? Porque hay un nuevo equipo de expansión. Por fin el equipo de Phoenix se puso las pilas y decidió tener un equipo de G-League, se llama los Valley Suns. Y ellos empezaron a escoger jugadores de otros equipos que pertenecen hoy por hoy a otros equipos del G-League. Y queremos solamente repasar las reglas para que entiendan un poquito un proceso similar, pero no exacto al que podría venir en caso de una expansión de la NBA. La lista de jugadores incluye jugadores que no solamente han sido pasados por la NBA, pero también incluye jugadores que han sido seleccionados en el draft de la NBA. Y hoy por hoy están jugando en el G-League. Ahí puedes ver el nombre del brasileño Didi Luzada, Tío Maledon, el francés, Emmanuel Mudiay, Jalil Okafor, que fue una selección alta, Denzel Valentine, que fue con el equipo de Chicago, y también por el equipo de Boston. Así que son jugadores de bastante buen calibre y reputación que ahora acaba de adquirir este equipo de Valley Suns en el área de Arizona. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en nuestra próxima gráfica vemos que las reglas son muy sencillas. Cada equipo, hoy por hoy en el G-League, provee una lista de sus jugadores, pero con 12 de ellos protegidos. Estos son los 12 intocables. Estos no están dispuestos para ser seleccionados. No son muy generosos, ¿no? No. Ningún equipo del G-League actual, además, puede perder más de 2 jugadores. Vemos que el equipo de Cleveland perdió 2, Delaware perdió 2 en este draft particular, pero en general, no, una vez te quitan 2 jugadores, chao, está fuera del draft. El equipo que selecciona, el equipo de expansión, puede seleccionar hasta 14 jugadores fuera del draft. Aquí terminó seleccionando 14 exactamente, así que no se quedaron cortos. Y finalmente, el equipo de expansión que selecciona a estos jugadores se compromete a retenerlos bajo su control por un par de temporadas. Así que menciono esto porque, Carlos, si hacemos muy buena memoria o mala memoria, cuando Miami y Orlando ingresaron a la liga juntos, 2 equipos en Miami, imagínense ustedes, rivales instantáneos, rivales de división. Recuerdo que la lista de protección era solamente 8 jugadores. Y me pongo a pensar si van a repetir la dosis, pese a que en ese momento los planteles eran más chiquitos, Carlos. Sí, los planteles podían tener solamente 12 jugadores en aquel momento, y entonces estabas básicamente poniendo 4, cada equipo ponía 4 a disposición del draft para que los equipos de expansión eligieran y protegían a sus principales 8, ¿no? Me parece, y estoy de acuerdo con Ariel, que es poco dadivoso este draft, ¿no? O sea, cuando tú puedes proteger 12 jugadores de G-League, ¿qué le estás dejando? Si fuéramos a hablar de lenguaje de basquetbol, metralla. O sea, le estás dejando lo que... Sin embargo, los nombres son nombres importantes. O sea, son jugadores que muchos de ellos han pasado por la NBA, como mencionaste anteriormente, y que además de eso se mantienen activos en ligas importantes. Jalil Okafor viene de haber jugado en la ACB en China, en este momento juega en Puerto Rico. Igualmente, Emmanuel Mudiay, y varios de ellos. Gary Clark jugó en Australia este año. Denzel Valentine, como mencionas, es un ex NBA. Así que hay nombres importantes, aun cuando el draft no ha sido muy parte de los equipos que pueden reclamar, ¿no? Pueden proteger 12 nombres. Varios de esos nombres, inclusive ex capitanes de Ciudad de México, que han estado en el G-League con el equipo de capitanes, ninguno de ellos actualmente en el equipo de capitanes. Si examinamos a los 2 equipos finalistas, Boston, Dallas, comenzando con el equipo de Dallas. ¿Cuál sería su rotación, digamos, de 8 jugadores que serían intocables y quién se queda fuera, disponible para un posible draft de expansión de NBA? Y como está moviendo la banca Jason Kidd, tendría un problemón para elegir 8 porque puso 11 en el primer cuarto, pero sacando los 5 iniciales, Lively seguramente no sería transferido. Josh Green tampoco estaría en esa lista de protegidos. Y quizás Jaden Hardy. Y tal vez la juventud de Hardy, pero no la tiene fácil hoy Kidd y los Mavs para elegir 8. Y en el otro lado, Boston, un equipo mucho más predecible porque ya tiene una rotación bien clara que es precisamente de 8 jugadores. Sí, ellos estarían protegiendo seguramente Hauser, Pritchard y Horford de la banca. Creo que los 5 iniciales y ellos 3, liberando un poquito Tillman o Cornet, de acuerdo a... Habría que ver qué elecciones podrían tomar del draft, pero están jugando con 8. Protegerían esos 8. Carlos, eres el coach de Seattle, Las Vegas o Ciudad de México. Si tuviéramos mucha suerte en un equipo de expansión y te tocas Tillman, por ejemplo, o te toca Cornet,
y quizás tengan que correr en el cuadro titular. ¿Qué piensas? Bueno, obviamente que vas a tener unos primeros años un poquito más difíciles, ¿no? La historia lo dice, los equipos de expansión usualmente tienen jugadores que no son malos jugadores, pero son jugadores que tienen que cambiar de rol y cambiar de rol importantemente, o sea, de ser un noveno o décimo jugador en un equipo a tener que jugar de titular o a tener que ser primera sustitución. Y como dije, jugadores que no son malos, como dice Charles Barkley, ningún jugador malo juega en la NBA. Los jugadores que llegan a la NBA por alguna razón llegan, pero sufres mucho en la diferencia en talento. O sea, el talento que tú tienes es el que otros equipos no han querido o no han querido proteger. Y eso te pasa factura por un par de años, quizás 3, 4 años, en los que los jugadores que eliges en el draft y alguno de que otro que hayas seleccionado de este sorteo de expansión empiezan a demostrar, ¿no? que pueden jugar a un alto nivel en la NBA. Y finalmente hemos visto buenas actuaciones de equipos como Miami, que mencionaste, como equipos como Orlando, Memphis cuando estaba en Vancouver, el mismo Toronto Raptors, que ya ganó un campeonato. O sea que toma un tiempo para que eso se dé, pero finalmente se da. Usualmente en ese procedimiento, a los equipos de expansión le dan la primera y segunda selección del draft de ese primer año. Además, recordemos algo, equipos de NBA tienen que desalojar salarios o tienen agentes libres. Por ejemplo, Derek Jones podría ir al equipo de expansión. Y después, si le va mal ese primer y segundo año, tendrían también las primeras selecciones del año siguiente. O sea que sí, tomaría, no sé, 3 o 4 años llegar a la competitiva, que fue, creo que lo que le tomó a equipos como Orlando y a Miami empezar a meterse y aspirar a meterse en playoffs en su época. Ellos llegaron a fines de los años 80 y ya para el principio de los 90 ambos equipos estaban competitivos. Así que queríamos solamente repasar esto para que entiendan un poquito el proceso. Y va a ser bien interesante ver si la línea atrasan en 8, en 9, en 7, porque yo pienso también que hay ciertos equipos de NBA que están hasta aquí de salario que dirían, ¿sabes qué? 7, quítame uno, hazme un favor. Va a ser bien interesante. O son 8 y retienen a un chico que sería noveno en la rotación y sacan a un veterano con un contrato grande que sería parte del cuadro titular, por ejemplo. O sea que esto no va a estar tan desprovisto el equipo que se expande, y por eso la liga solamente quiere hacerlo en pares para mantener el orden de las conferencias y no diluir tanto el talento. Así que ya veremos. Interesante tanteo.